Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Hoy día, viernes 22 de noviembre. ¿Sí? Pues nuestra iglesia, hoy día 22 de noviembre, celebra a Santa Cecilia. ¿Sí? Santa Cecilia. Todos conocemos que Santa Cecilia, virgen y mártir, es patrona de los músicos. Durante el siglo V se edificó en Trastevere una basílica dedicada al nombre de Cecilia. Asimismo, su nombre figura en la sepultura de una mártir en las catacumbas de Calixto. Muy bien. ¿Qué nos dice hoy día Jesús en este pasaje del Evangelio? Pues ayer Jesús rezaba por la ciudad santa, ¿no? Derramó lágrimas, dice, y vaticinó de que no quedaría piedra sobre piedra, porque nunca reconoció el momento de su llegada. Dentro de la ciudad santa, Jerusalén, está el templo de Jerusalén, centro de culto religioso, el centro en el cual la religión judía podía rendir ese culto a Dios. Y sencillamente, pues esa casa de oración la habían convertido, como dice aquí, en una cueva de bandidos. Pero ¿por qué una cueva de bandidos? Porque era un templo dedicado, como digo, al culto, pero se habían dedicado al negocio. Dice aquí a echar a los vendedores. Pues eso es negocio. Donde hay un vendedor hay dinero, y donde hay dinero, pues ya sabemos que en vez de rendir homenaje a Dios o la casa como culto de Dios, había sido un culto al dinero, un culto al Dios de dinero. Y Jesús, muy enfadado, pues dice: mi casa es casa de oración y no es una cueva de bandidos o de ladrones. Hay que evitar que el templo o la iglesia sea una casa de negocio. A veces vemos cómo los fieles se quejan, ¿no? Y dicen: en mi parroquia hacen un montón de actividades, hacen esto, hacen aquello, nos piden para acá, nos piden para allá. La verdad que cada vez que vamos, siempre es para sacarnos plata. Y lo peor de todo es que a veces ni siquiera vemos reflejado ese dinero que se da en obras por las cuales se ha trabajado, ¿no? Es muy triste. Como que todo el dinero, entonces, ¿a dónde va? ¿Quién saca provecho de ello? Hay que evitar esa imagen de casa de negocio, casa de dinero. Dios no quiere eso. Pues este pueblo lo había convertido en eso. Mucha gente del extranjero venía para rendir sus holocaustos, sus cultos, ¿no? Sus sacrificios. Y justamente es en el templo donde compraban pues las vacas, las ovejas, las palomas para el culto. Entonces, si alguien viene de lejos, no podía traer pues desde allá su vaca, su toro para el holocausto,
pues la compraban en el templo, pero en el templo no te van a vender a un precio módico. Definitivamente siempre hay que sacarle provecho a eso y cobraban altos costos. Y el dinero que se echaba en las arcas de la limosna del templo tampoco eran las monedas del imperio, sino que esas monedas se tenían que cambiar en monedas para el templo, que eran justamente los cambistas quienes se encontraban en el lugar. Pues así, esa casa la habían convertido, sí, en una cueva de bandidos o de ladrones. Dice aquí, los escribas, los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio. Es que cuando alguien se convierte en una piedrita en el zapato es incómodo y hay que sacarlo de en medio para que no fastidie. Porque cuando alguien viene a reformar una religión que sea en espíritu y en verdad y no una religión del dinero, pues eso cuesta aceptarlo. Y va a encontrar mucho rechazo y oposición de parte de la gente. Pero son los notables del pueblo quienes se ven amenazados en su estatus social, en su estatus religioso, en el dinero que ganan. Tienen que velar por sus intereses, sus negocios. Por eso que muchos intentan quitarlo de en medio, porque justamente va contra intereses de un grupito selecto y de una casta sacerdotal, de gente intelectual, de gente que interpreta la ley, eh, porque para eso están los escribas, ¿no? Entonces, vamos a evitar de que alguien comience a hacer estragos dentro del sistema. Y para eso intentar alguna medida de disuasión para que no siga molestando, ¿no? Para que no siga interfiriendo en los planes propios que ellos tienen. Pues no podían hacer, dice, nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pues aquí el pueblo estaba muy, pero muy contento con las palabras de Jesús, porque sus palabras eran palabras de autoridad, palabras de vida. Y ellos tenían miedo de que el pueblo se vaya encima de estas autoridades. Prácticamente es el pueblo quien le da el respaldo a Jesús, pero no porque está vinculado al templo o a los sumos sacerdotes o a los escribas, sino y sencillamente porque está vinculado al pueblo. Es uno más de ellos. Se ha hecho uno más de ellos, porque está vinculado al pueblo enfermo, al pueblo pecador, al pueblo que necesita de Dios, de su gracia. A ellos está vinculado. Entonces siempre el pueblo lo va a relacionar como su Dios, como el Jesús que es el hombre distinto y diferente a todos por su forma de hablar, de expresarse, y porque esas palabras ellos han visto sus milagros y dicen, este es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el pueblo es el respaldo que Dios tiene y las autoridades no pueden hacer nada. Definitivamente el pueblo está cansado de autoridades que son insensibles y duras. Pero si alguien te habla de amor, de cariño, de comprensión, de perdón, ¿quién no va a seguirle a ese hombre? ¿Quién no? ¿Quién no va a sentir amor, afecto y seguirle? Pues ese pueblo está con Jesús, está con Dios. Es un pueblo que le sigue, que le alaba, que le adora, ¿no? Entonces, el Evangelio del día de hoy nos dice, ¿no?, que la casa de Dios es casa de oración y que este Dios siempre está con todos los que le siguen, con los que dan fe de Él, los que proclaman su nombre. Y ese pueblo es la gente que está pendiente de las palabras de los labios de Jesús. El Padre José reza toda la mañana por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito día en el Señor.